Unos creen que les gusta la poesía, pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden, que no les gusta aunque se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidos y bienvenidas al 12º episodio de La poesía no hace rehenes. Hoy contamos con una entrevista de estas que te hacen descubrir todo un mundo nuevo. A través del tango abrí una ventana hacia algo llamado lunfardo. Y ni corto ni perezoso me puse a investigar. Y di con esta poeta. Hoy tenemos el placer de contar con Evangelina Corredera. Una poeta y músico pampeana, quien nos ofrecerá cuasi una masterclass de lunfardo. Pero no solo aprenderemos sobre esta jerga porteña, también podremos disfrutar de su sensibilidad y de sus versos, y de quedar irremediablemente fascinados por su magnética personalidad. Así que cojamos papel y boli para tomar apuntes, aprendamos sobre el lunfardo y disfrutemos con esta entrevista a Evangelina Corredera. ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás? Bueno, hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Pues muy contento de tenerte aquí porque, como hablamos antes de la grabación, eres no la primera poeta latinoamericana que traemos a la poesía no hace rehenes, pero sí eres la primera que entrevistamos desde el otro lado del charco. Bueno, es todo un placer y la verdad que bueno, una oportunidad que no me la esperaba, así que bueno, re agradecida de que te hayas contactado conmigo y bueno, por algo pasan estas cosas entre poetas. Sí, además es curioso porque ahora que dices tú eso, yo cuando te escribía sentía lo mismo, era como, no sé, viene a puerta fría, llamas a una poetisa que has estado, porque amigos oyentes y amigas, hoy hablaremos de la poesía lunfarda, básicamente. ¿Qué es la poesía lunfarda? Evangelina lo explicará mejor que yo, pero yo llegué a través de los tangos y las milongas y empecé a investigar y di con el nombre de Evangelina. Estuve leyendo poemas suyos y me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante lo que hacía y fui de manera inconsciente, como suelo hacer yo las cosas, a puerta fría a solicitar una entrevista, pensando que lo más normal es que me dijeras quién eres, vete, pero no, mira, aquí la tenemos. No, pero bueno, a mí me pasó lo mismo. De hecho, cuando vi ahí la solicitud, miré poeta, me llamó muchísimo la atención porque, bueno, como te digo, el lunfardo por ahí se ha perdido un poco y que resulte un interés y de un lugar que no es mi país, es tremendo, la verdad que es increíble. Así que me encanta estar acá. Y me encanta poder compartir esto porque es un granito de arena todos los días, poder ir escribiendo nuevos poemas y poder seguir compartiendo el lunfardo, que es como muy de nuestra cultura. Y claro, estamos hablando de lunfardo, tú y yo sabemos de qué hablamos, posiblemente nuestros oyentes y nuestras oyentes no lo sepan. ¿Y qué es el lunfardo, Evangelina? Explícanos. Bueno, el lunfardo es una jerga característica del Río de la Plata. Básicamente se le dice lunfardo porteño. Es una jerga porque no se compone, o sea, no se puede armar una oración, un texto solamente de lunfardo, es decir, no hay artículos y demás.
Son palabras que surgieron a fines de 1800, a principios de 1900 más o menos, con la llegada de inmigrantes al puerto argentino, principalmente inmigrantes italianos. Y para hacerse entender con la gente del puerto, tenían que mezclar las palabras del criollo, o sea, del español de Argentina, con las palabras que traían en otros idiomas los inmigrantes. Y esa mezcla de palabras se llama lunfardo. Lunfardo en sí significa robo. Es decir, el lunfardo de lunfardo es robo o ladrón. Y eso se origina porque los principales inmigrantes eran lombardos, eran de Lombardía, y en general eran prestamistas o banqueros, y en Argentina se los veía como chorros, como que robaban o que podían llegar a estafar a la gente. Entonces, lombardo fue cambiando a lunfardo, y eso significa robo. Así que el lunfardo es eso, es un robo de palabras que se van mezclando. Y por ahí en Argentina incluso mucha gente piensa que es un lenguaje carcelario, que en realidad no es así. Hubo muchos intentos en su momento de querer hacer un diccionario de comisario, porque según la CANA, la policía, era el lenguaje de los que estaban en la cárcel para hablar en códigos. Pero bueno, nunca pudieron hacer ese diccionario porque claramente no tenía nada de código, sino que simplemente era una mezcla de palabras. Por ejemplo, acá se usa mucho decir me voy a laburar, que sería me voy a trabajar, que viene de laboro del italiano. También hay mezclas de palabras con el inglés. Por ejemplo, si yo digo que Manu es un jalaife, ahí se mezcla con el inglés high life, o sea, como con una vida con mucho estilo, y un jalaife es eso, como una persona presumida, una persona adinerada. Es decir, que se mezclan un montón de palabras y un montón de idiomas. Sí, tiene mucho que ver con el tango y la milonga, pero no necesariamente el lunfardo corresponde únicamente al tango. El lunfardo nace antes del tango. Y así como sucedió con el tango, que está muy presente, sobre todo en los tangos del 20, del 30, y también que lo ha utilizado mucho Edmundo Rivero, por ahí Gardel no usaba tanto el lunfardo, sí Julio Sosa. A medida que fue avanzando la música argentina, el lunfardo fue adaptándose, digamos, a otros géneros musicales, por ejemplo el rock. Y hasta el día de hoy tenemos palabras del lunfardo muy incorporadas que las utilizamos y no nos damos cuenta. Así que bueno, yo con mi libro trato de hacer eso. No es un libro de historia del lunfardo, sino es un libro con poemas que se pueden leer con el son de un tango o de una milonga. Y lo que tiene mi libro es un glosario que le permite a la persona ir aprendiendo esas palabras, ya que a medida que va pasando el tiempo, por ahí se va perdiendo el significado original de cada una de esas palabras. Sí. Para ir cerrando temas, entonces, yo por lo que he estado investigando, hay como dos posibles explicaciones del nacimiento del lunfardo. Tú has explicado una y otra que estuve leyendo y viendo en documentales, decían que, como bien has dicho, no tanto nació de ambientes carcelarios, sino de esa inmigración en los patios del colegio, o sea que no necesariamente tenía que ir asociado el lunfardo al ambiente lumpen de porteño, o sea que porque había nacido incluso en los patios de las escuelas. Es otra de las teorías. ¿En cuál te posicionas tú? Y yo creo que es una cuestión más sociocultural de entenderse entre los inmigrantes, porque si no se enfocaría solamente en un solo idioma. Por ejemplo, también hay otro tipo de lunfardo que es el lunfardo criollo o el lunfardo gauchesco, que hay una obra de literatura muy conocida de José Hernández que se llama Martín Fierro, Sí. Que se utiliza mucho en las milongas sureñas acá. Y ese lunfardo, si bien tiene algunas similitudes, es muy diferente del porteño porque no tiene que ver con una mezcla de palabras, ¿sí? De idiomas.
Pero el lunfardo es como pasa ahora, por ejemplo, los chicos en la escuela o entre amigos, adolescentes, salen nuevas palabras que no son del lunfardo, pero es como un código de edades, de generaciones. Por ejemplo, yo si utilizo palabras de lunfardo es más probable que me entienda una persona adulta o que le gusta el tango, un adulto mayor, un abuelo, a que me entienda, no sé, mi hermana que es adolescente. Yo creo que hay un poco y un poco, pero sobre todo la parte esta del puerto y de la llegada de los inmigrantes. En muchos lugares hay lunfardo con otros nombres. Por ejemplo, una cosa muy característica del lunfardo es el berre. Por ejemplo, en vez de decir me voy a tomar un café, me voy a tomar un feca. O en vez de decir calle, decir me voy caminando por la yeca. Y eso, por ejemplo, en Francia se le dice lambert, que es al revés, del verlan francés. Que también es dar vueltas las palabras, es decir, las sílabas de las palabras. Eso es muy característico del lunfardo. El lunfardo, como bien dijiste, es una jerga porteña del Río de la Plata. ¿Y qué hace una poetisa pampera, pampeña, no sé ahora cómo se dice, pampeña, ¿no? ¿Se dice? Pampeana, mira. ¿Qué hace una poetisa pampeana escribiendo el lunfardo? ¿Por qué te llama la atención el lunfardo? Bueno, a los 7 años empecé a tomar clases de piano. Y bueno, yo soy de un pueblo muy chiquito que se llama Colonia Barón. Yo actualmente vivo en Santa Rosa, que es la capital de la provincia de La Pampa. Y en general en el pueblo, en la radio, y mi profesor de música nos enseñaba, o sea, se pasaba mucha música característica, como se le dice, vals, milongas, pasodobles, foxtrot, bueno, obviamente tango. Y entre el repertorio que nos daba el profesor de música, había muchísimo de esto. A mí particularmente me gustaba muchísimo más el tango y todo lo que era el vals y la milonga que la música que se escuchaba cuando yo era más adolescente y más chica. Entonces, si tenía que elegir una obra de piano, además de elegir una obra académica, ya sea Mozart, Beethoven, Clementi, siempre había algo de música tradicional de la Argentina. Y bueno, y a medida que fui tocando esta música, fui escuchando las letras, porque no teníamos mucho acceso a internet. En mi casa no había una computadora con internet para buscar las partituras, y de hecho no se utilizaba mucho, era todo sacar fotocopias. Entonces con mis hermanos nos sentamos los tres, que también son músicos, al lado del tocadiscos de mi abuelo, poníamos los discos de tango, y nos poníamos a sacar de oído y a transcribir los temas con arreglos nuestros. Y bueno, y en esos discos aparecían las letras de los tangos, y ahí es donde yo me empecé a intrigar de por qué había palabras que no entendía, qué quería decir, y el primer tango que me intrigó la letra fue el choclo. Entonces mi mamá me había copiado en un cuaderno la letra del choclo, y arriba de cada palabra que era del lunfardo me ponía el significado, o le preguntaba a algún vecino o a mis abuelos y me ayudaban a ir buscando los significados de esa palabra. Todo esto fue un proceso, obviamente, porque no tenía acceso a un diccionario de lunfardo, no tenía acceso a material de tango. Bueno, y a medida que fui creciendo, me fui instruyendo más en el tema, muy de autodidacta. No tuve un mentor, un maestro que me lleve por el camino del lunfardo, sino que fue todo una investigación propia. Y bueno, y a los 16 más o menos empecé a escribir mis primeros poemas, que eran horribles. Vamos a decir la verdad, que entre escritores en eso no podemos mentir, porque me había conseguido un diccionario de lunfardo. Entonces para aprenderme las palabras, ¿qué hacía? Agarraba la letra A
y escribía todo un poema de lunfardo con letra A. Entonces era un amuro, acamalar, todo con A. Era el poema de la letra A. Entonces de esa forma me iba aprendiendo los significados de las palabras y su historia, porque no es solamente qué significa la palabra, sino que además tiene una historia o una anécdota de por qué se dice así. Y en general nunca uso una palabra si no sé realmente de dónde salió. Más allá de que sepa qué significa en lunfardo, quiero saber la historia. Para mí esa es la gracia de escribir los poemas. Así que sí, yo entré ahí por el tango, que es algo que me apasiona, tocar tanto en el piano como en el violín. Es un género que me gusta muchísimo. Y desmentir un montón de cuestiones del lunfardo, del tango, del machismo, del feminismo, que simplemente sea arte, que por sí solo dice un montón de cosas. ¿Qué crees que hace distinta a la poesía lunfarda? Más allá del uso de palabras, ¿qué diferencia crees que existe entre la poesía lunfarda y una poesía castellana, por ejemplo? Que la poesía lunfarda siempre va a ser irónica, sarcástica. Las palabras del lunfardo, casi todas, te diría, siempre son como un poco despectivas, desde el humor, por supuesto. Entonces, es muy difícil escribir algo romántico, una declaración de amor en un poema con palabras del lunfardo, porque en algún momento te terminás riendo de lo que estás escribiendo, y el que lo escucha o el que lo lee ni te cuento. Todas las veces que he querido escribir cosas serias con el lunfardo siempre terminan siendo para risa. Entonces creo que eso es lo que diferencia del resto de la poesía. Uno de los ejercicios que yo le planteo a la gente, bueno, este año iba a comenzar con un taller de lunfardo, es escribir un poema o una estrofa, como te salga. Y después esas palabras buscarle el sinónimo en lunfardo. Y te cambia completamente todo, enseguida te queda un tanguito. Y a su vez, claro, y por ahí uno no quiere que le quede ese acento de tango, de milonga, pero te termina quedando así porque lo tenemos muy asociado a eso. Aunque, como te decía al principio, sin embargo, en el rock también se utiliza mucho. Pero tiene eso, que siempre va a tener algo de humor o algo de altanería, siempre te lleva a ese lugar el lunfardo, y eso creo que es lo que lo hace muy diferente al resto de la poesía. Has comentado que eres música, eres pianista, eres violinista. ¿Cómo crees que afecta ese conocimiento y ese desarrollo de la música en tu manera de escribir? Qué pregunta complicada. Vienen más complicados todavía. Uy, recién empezamos. Sí. ¿Cómo afecta mi manera de escribir? Y que le busco la musicalidad a todo tiene que tener rima, todo tiene que quedar bien, todo tiene que tener una estructura, entonces por ahí me cuesta salirme de ese lugar. Eso sería, digamos, como lo más complicado. Lo positivo es que siempre queda algo muy musical. Pero sí, nunca me lo había preguntado. Está muy buena la pregunta, pero creo que es eso. Por un lado te estructura muchísimo y por otro lado te da eso de la musicalidad, de buscarle todo el tiempo que estás escribiendo, estás pensando en una música de fondo o en una melodía para eso. Eso sí me pasa con el lunfardo, por ahí con otras cuestiones que escribo no tanto, pero con el lunfardo enseguida me lleva al compás de la milonga o del tango, entonces me afecta bastante, digamos, musicalmente en ese aspecto. Y a la hora de escribir, ¿tú eres de las que escribes y tal como sale queda, si rollo casi escritura automática, o eres de las que reescribes y reescribes y le das vueltas hasta que consigues el verso que tú quieres? Depende. Hay veces que sale y así como salió queda, que creo que esos son los momentos más lindos escribiendo, porque
vas como en piloto automático escribiendo. Entonces salió así de adentro y así quedó y cuando lo ves te gusta. Y hay otras veces que no, que escribo algo y estoy todo el tiempo, tacho, borro, escribo arriba, sigo escribiendo, digo no, esto no va, lo archivo y lo agarro después de un tiempo. Sí soy bastante detallista con eso. Si hay algo que no me termina de cerrar, no es algo que lo voy a publicar. Pero creo que hay un poco de las dos cosas ahí. Y la poesía que a ti te gusta, o con la que estás más de acuerdo como escritora, ¿qué sería? ¿Una poesía más tradicional, más basada en la rima, en los acentos, en la métrica, o una poesía más libre? Que es más o menos lo que actualmente es lo que está funcionando ahora. En ese sentido me gusta todo. Me gusta mucho Oliverio Girondo, que ahí se sale bastante de la rima o de una métrica, sino que tiene más forma de texto esa poesía. Pero ya te digo, si tiene que ver más con el tango, sí, me gusta algo más con rima y más estructurado. Pero digamos que toda la poesía en sí me gusta. ¿Y escribes para sanarte? ¿Escribes de manera recreativa? ¿Por qué y para qué escribes? Porque me place. No, porque me gusta escribir y punto. No. Para sanarme me tomo un vino y me como una buena comida. Escribir lo hago porque realmente me apasiona, porque me gusta y porque es algo que va dentro mío como la música. Simplemente tiene que salir. Tienes 2 libros escritos, ¿verdad? Sí. A la Piuvela, y no es Morphy, pero alimenta, pero llena, perdón. Pero llena. No es Morphy, pero llena. Háblanos comencemos por A la Piuvela, ¿no? Que es el más antiguo. Bueno, A la Piuvela es mi libro con mis primeros poemas. Con los primerísimos, esencia. Ahí es bastante libre de rima. Estaba más desestructurada, me parece. Pero hay de todo. Y bueno, me basé muchísimo en cuestiones que me pasaban de mi vida adolescente. Porque me pasaba de no llevarme muy bien con mis compañeras del colegio, porque era el bicho raro, mientras ellas estaban mirando las novelas de televisión de moda y no sé, en ese entonces era cumpleaños de 15 con un súper vestido y no sé, los regalos del viaje a Disney y un montón de cosas y yo estaba en otra, yo quería tocar el violín, quería tocar acá, tocar allá, no me interesaba nada de eso. Y de hecho para mi cumpleaños de 15 lo único que quería era un violín y es lo que pedí, un violín y me regalaron un violín. Con mucho esfuerzo de mi familia. Entonces siempre los textos de esa época tienen que ver con esto de renegar con la gente, de no encontrar un lugar, de no hallarme con mi grupo, con mis pares, digamos. Siempre desde muy chica me llevaba muy bien con personas más adultas. Entonces no iba a la escuela y realmente la pasaba mal. Era una chica 10, pero no detestaba estar ahí con esas personas. Entonces me pasaba eso, que mis textos son una oda a la bronca. Son todos textos enojados, todo milonga guarra, rantifusa, todo, pero todo con mucho enojo. Pero bueno, es una parte que viví, es una parte mía que la llevé conmigo, que la tengo conmigo y que la viví y que por suerte lo pude llevar con la escritura desde el humor. La verdad que es muy bueno tener ese registro porque si no, creo que el día de hoy ni me acordaría de ese momento.
porque uno en general cuando hay algo que no le gusta o que le hizo mal o que le cuesta superar, no sé, o lo niega o lo olvida. O bueno, decís esto ya pasó, ya está, al menos así me pasa a mí. Y con los textos de esa época, de mi primer libro, me pasa que todo el tiempo tengo presentes esos momentos y digo, ay Dios, ¿en qué momento estaba tan enojada con la vida? Pero Eso bueno, es está genial porque la suerte o la condena de ser poeta, ¿no? claro, pero en ningún momento sentí que lo hacía para, como me preguntaste vos, para sanarme, no, simplemente digo, bueno, a ver sobre qué escribo, qué me está pasando, pum, largo esto. Y por ahí me pasaba que, no sé, algún vecino de mis abuelos hasta el día de hoy tienen un mini súper, un almacén, eh, y bueno, siempre los clientes de todos los días que iban a comprar el pan o para hacer la comida, gente de la edad de mis abuelos, y contaban alguna historia o alguna anécdota, entonces yo me quedaba con eso dando vueltas en la cabeza y también lo escribía desde el lunfardo. Pero bueno, mi primer libro creo que es eso, es una historia muy adolescente, que cuando la lees parece que la escribió una persona de 80 años, pero en realidad lo escribió un adolescente. Pero sí, sí, soy una vieja joven. De ese libro rescato algunos poemas que los llevo al segundo libro, porque con el segundo libro quise hacer como una continuación de todo eso, de cómo siguió la vida. Sí, no me quedé muy contenta con algunas cosas del libro luego de la edición. Era la primera vez que editaba un libro, entonces la editorial estaba a distancia, no tenía una forma de controlar, entonces muchas cosas que hice para ese libro no las llegué a apreciar del todo. Por ejemplo, los dibujos de ambos libros los hice exclusivamente para eso, no me dedico al dibujo, sino que lo hago de aficionada porque me gusta hacerlo y quería que mi libro tenga eso. Eh, si le hubiese podido poner un archivo o un CD con música, se lo hubiese puesto también como que esté todo mi arte junto. Eh, pero bueno, mi primer libro se enfoca ahí, me parece, a mi etapa de adolescente, que si bien el libro lo edité cuando tenía 21 años, eh, elegí todos los poemas de mi adolescencia. Después llegó No es Morphy pero llena. Sí. Que ese está Bueno, más contenta de la edición. Sí, estoy súper contenta porque realmente con esta última editorial, estando en el mismo lugar, es como que estuve muy ahí, muy pendiente, muy hincha, muy insoportable, me puse con eso, porque es tu creación, es como si te estaban fabricando un instrumento, como si un luthier te está fabricando una guitarra, un violín, un bajo y querés que quede lo que vos te imaginaste. Y con este libro estoy muy contenta porque está toda mi familia, están los personajes del pueblo, esa gente que siempre tiene una anécdota, que siempre tiene algo que te lo vas a recordar con humor. Y bueno, pude, digamos, explorar, tuve como más paciencia conmigo misma para escribirlo, para cambiar palabras, para ver qué quería decir yo con ese libro. Y me quedé como pensando bastante tiempo, ¿qué quiero hacer con este libro? ¿Qué mensaje quiero dar? Eh, y la verdad que está mal pensar eso, porque el arte cada cual lo interpreta como quiere. Entonces, por ahí uno está queriendo dar un mensaje y la otra persona que está del otro lado, que lo lee, interpretó todo lo contrario. Entonces ahí fue cuando me relajé y dije, bueno, que salga así, que salga lo que yo quiero decir, Claro. como lo quiero decir, y que cada cual a su criterio eh, haga lo que sienta con esto. Y bueno, la verdad que me llené como de mucha alegría con este libro porque en algunos lugares lo empezaron a usar para estudiar lunfardo. En la carrera de literatura y letras
pasan por todas esas partes del lenguaje argentino, ya sea lo que te dije al principio del lunfardo gauchesco con el Martín Fierro, así como también el lunfardo criollo, el lunfardo porteño. Y bueno, muchas personas se han hecho de mi libro para poder estudiar el lunfardo, porque no solamente están los poemas, sino que al lado de cada poema está el glosario. Entonces es muy cómodo porque no tenés que irte al final del libro a buscar las palabras, o no tener, digamos, que ir y comprar un diccionario de lunfardo para ver qué es lo que dice el libro. Está acompañado de dibujos también, que se pueden apreciar porque el libro es apaisado, entonces se aprecia absolutamente todo. Bailarines de tango, bueno, que me han cedido sus fotos. La verdad que estoy súper contenta con ese resultado. Y bueno, y el prólogo, además, digamos, de mi prólogo, hay otro prólogo que está escrito por una persona que en su momento era el prosecretario de la Academia Porteña del Lunfardo, que es como el lugar más grande del lunfardo en Argentina. Cuesta muchísimo llegar ahí porque por ahí es como un lugar de mentes muy cerradas, y lo primero que plantean personas que están ahí o que están, digamos, con una vivencia del lunfardo desde la cuna, nacieron, digamos, junto con el tango, es ¿qué hace una piba hablando del lunfardo? ¿Qué hace una persona tan joven explicando qué es el lunfardo? ¿Cómo sabe por qué lo tiene que decir ella si no lo vivió? Entonces se genera esto. Pero hay una contradicción, y es que el libro tiene un prólogo escrito por una persona que estuvo ahí, con una persona que es muy reconocida en el ambiente del tango y el lunfardo, que es Marcelo Oliveri. Y la verdad que fue un honor para mí bueno, que una persona como él, con tanto gusto, escriba ese prólogo. En el libro anterior también lo escribió, pero particularmente en este para mí fue muy importante. Y bueno, y así como deseo seguir escribiendo libros y que gente, digamos, del ambiente del lunfardo, que también está como muy arriba, siga aportándome con su visión sobre mi libro. El título es especial para ti también, ¿no? El título Sí. de tu último libro. Bueno, Morphy se refiere a comida. También es del lunfardo, no es Morphy, pero llena. O sea, no es comida, pero llena. En la tapa del libro está mi abuelo. Y bueno, la anécdota, que espero que mi abuelo no escuche esto, la anécdota es que mi abuelo estaba trabajando en el patio de la casa con una pila de escombros. Estaba limpiando el patio y demás, súper laborioso mi abuelo. Y bueno, y estaban ahí como medio perro y gato con mi abuela por el tema de la comida, y a qué hora se come, y qué se come, y cuánto se come. Entonces mi abuelo ya estaba medio frustrado, y bueno, la pregunta fue, ¿y cómo la llevas, abuelo? Y no es Morphy, pero llena. Entonces quedó la frase. Sí. Pero bueno, así de frases de mis abuelos, el libro está lleno, y siempre con mucho humor, con mucho lunfardo, y bueno, es esto de, digamos, de buscarle el lado positivo y humorístico a todo. ¿Cómo crees que afecta tu poesía al lector? Yo creo que es un viaje de ida, porque si bien está el significado de la palabra en el libro, te lleva a preguntarte cuál de todos los significados es el que vos querés interpretar. Y yo creo que a todos los lectores, por lo menos que tienen mi libro, que me lo han compartido, si no les gusta el tango, es probable que empiecen a escucharlo. Y a su vez es como que hay intentos de poemas. Me pasa que por ahí personas que leen mi libro, después me mandan un mensajito con un mini poema escrito con palabras que vieron en mi glosario.
Y eso la Joder. verdad que es genial, está buenísimo porque es lo que yo pretendo, que el lunfardo perdure. Digamos que siga estudiándose, porque es una parte muy importante de nuestra cultura. Así como está el mate, está el lunfardo. Porque lo usamos todo el tiempo al hablar. Y lo que a mí me interesa, como escritora, como poeta, es que estas palabras, si bien van mutando con sus significados, no se pierdan, porque son una parte muy grande de nuestra historia. Por ejemplo, te digo una palabra que es un gran ejemplo de cómo todo tiene una historia en el lunfardo. ¿Sabes lo que es un patobica? Sí, pero no lo voy a decir, dilo tú. Bueno, bueno, cuando decimos patobica, se refiere a la persona que está de seguridad en un boliche, en una fiesta, no sé, en la puerta de un supermercado, a la persona que está de seguridad. Eso sería un patobica. La persona que está de seguridad en general, como es, toda grandota, fortachona, musculosa, con fuerza, como que si te tiene que agarrar y sacarte del lugar, lo puede hacer. Bueno, esa palabra viene de una publicidad muy vieja, que era una marca de alimento balanceado para patos. Marca Vica. Entonces, cuando el pato comía ese alimento balanceado, se ponía todo fortachón, todo grandote. Y de ahí viene la comparación con una persona y le quedó patovica. Entonces, cuando ves una persona así, toda grandota, inflada, fuerte, es un patovica. Claro, Pero viene de ahí, de una marca de alimento balanceado. sí. Por ejemplo, otra palabra que se utiliza mucho acá, sos un atorrante. Un No sé, pesado, vos ¿no? tiene como varios significados. Por ejemplo, si yo digo, te vi con dos chicas el otro día, sos un atorrante. Esa es una. Ujú. Como otra, sos plaga. Eh, Otra es, por ejemplo, si una persona hace algo malo, no, flor de atorrante, o sea, negativo. Flor de hijo de tatá. Bueno, atorrante viene de otras palabras anteriores. Cuando comienza la revolución industrial y todo el tema del ferrocarril y comienzan a hacer túneles para el ferrocarril en Argentina, para los trenes, quedaban los caños tirados al costado de las vías. Esos caños tenían la sigla ATORA, Atora, que era la marca. Ujú. Y los vagabundos o lincheras o la gente pobre iba a dormir a esos caños. Otro dicho que viene de ahí es se fue a los caños. O sea, vos fíjate cómo una misma cosa tiene un montón de significados. Bueno, Sí. al principio, como era un indigente el que vivía ahí, era atora, es una tora, es un indigente. Después, atorra, esa fue la segunda palabra, atorra. Después, atorrar, que atorrar significa dormir o estar todo el día sin hacer nada, porque digamos que el indigente que estaba ahí no tenía la cualidad en absoluto de trabajar o de mendigar y demás, simplemente estaba ahí sin hacer nada. Y después vino atorrante. Pero atorrante en realidad es eso, un indigente, una persona que dormía en ese lugar y sale de las siglas atora. Ya ves. Por eso te digo, tiene muchísima historia y seguís hurgando en esos lugares eh, y seguís encontrando más historia. Por eso las palabras van mutando de significado, pero siempre hay uno que es el original. Ujú. Las presentaciones de tu libro son algo especiales, ¿no? Cuéntanos cómo son. Bueno, las presentaciones son como yo, un poco locas.
Eh, y ahí me gusta que esté todo. El tango, la música, poder tocar, si se puede, bailarines, actores, actrices. Las presentaciones en general las hago teatralizadas. La primera presentación que hice fue como si fuese un café, un bar tanguero, en donde una persona estaba hablando en ese lugar del lunfardo y en un momento entraba yo y me empezaban a preguntar cómo entrevistar a mí, pero todo en el ambiente como si fuese un café. Y ahí empezaban a pasar cosas. Toqué el violín, toqué el piano, toqué con mi hermano, hubo cantantes de tango, una persona que recitaba mis poemas, una persona que recitaba mis poemas y a su vez una pareja bailando con la métrica del poema, que eso fue realmente hermoso. Y bueno, y esta presentación, la que se viene, porque con todo esto de la pandemia se ha cortado todo, va a ser teatralizada, pero esta vez voy a actuar. Y voy a ir pasando por los distintos personajes de mi libro. Es decir, que voy a ir mutando de Evangelina, personaje, Evangelina, personaje. Va a aparecer la música, va a aparecer el tango, va a aparecer el baile, va a estar todo, pero es la primera vez que voy a estar actuando. Así que también es todo como un desafío. Y, y me encanta la verdad porque cada vez que me surge algo nuevo, me aparecen cosas nuevas para instruirme también y para seguir avanzando y creciendo. Es decir, que siempre hay que estar levantando la vara y seguir estudiando todo. ¿Y la gira por Barcelona cuándo? Y bueno, estamos esperando que se habiliten los viajes y bueno, y ahí por supuesto que vas a tener que hacer las gestiones y Están hechas conseguirme ya. todo, ¿eh? Ya está Buenísimo, todo hecho. así me gusta, así me gusta. He tenido el placer de leer textos tuyos también. Me han parecido muy divertidos, con su punto ácido. Te comentaba que me recordaban mucho a los textos de Benedetti. ¿Tienes publicados textos? De ese estilo no, todavía no. Salió uno en la editorial, en esta editorial de Santa Rosa que se llama Siete Sellos, que se hizo un libro de cuarentena, en donde todos los escritores que queríamos aportar con algún texto, los mandábamos a la editorial y eso está disponible en PDF para todas las personas que lo quieran descargar. Eh, es, Probablemente se va a editar ese libro, se va a imprimir, y ahí solamente uno de estos textos aparece, pero mi idea sí es más adelante hacer un libro con estos relatos. Sí, por favor. Sí, me gusta mucho la idea, nunca me animé a por ahí a mostrarlos tanto y demás, sí, por ahí a personas que sé que lo van a valorar y lo van a leer con ese sentido de decir, bueno, hay que leerlo sin que importe nada, o a mi familia o amistades, pero no los he publicado en ningún lado. Pero podría ser. Yo estoy deseando que así sea. Bueno, primero vamos por No es Morphy pero Jenny y después vemos Sí, estos textos sin lunfardo. Creo que el que más me interesa es el de la entrevista que te mostré. sí, sí. Eh, pero está muy buena esta idea de autoentrevistarse. Sí, porque de la entrevista, en cierta manera, un poco lunfardo también, ¿no? Exacto. Habla de esto, de las personas, cómo desvalorizan por ahí lo que uno hace. Pero siempre desde el lado del humor. Sí. Ha llegado el momento de la pregunta jardín. Wow. Claro, claro. Yo no te avisé porque entonces te la puedes preparar. Y yo quiero respuestas sinceras e inmediatas. La pregunta jardín es facilita. Claro, yo no sé en Argentina, en La Pampa,
cómo son las veladas poéticas, no sé las conversaciones que podéis tener los poetas, si tenéis muchas discusiones, si no, pero aquí, por ejemplo, en Barcelona, somos muy de entrar en peleas rápido. Y esta pregunta jardín es una de las que cada noche salen, así que te la plantearé y cuando vayas a venir a Barcelona, pues ya la tendrás preparada y podrás utilizarla aquí. Bien. Pues mira, la pregunta jardín dice así, y es jardín porque responda o no responda, alguien se ofenderá, seguro. ¿Qué tiene que tener, en tu opinión, un poema para ser considerado poema? Sentimiento. Qué rapidez, ¿no? Y sí, porque ahí está todo. Es O sea, imposible escribir un poema si no estás sintiendo nada. Incluso hasta el vacío es un sentimiento. claro, pero me refiero también ya no solo desde tu punto de vista de lo que tú haces, sino lo que ves de otras personas o lees de otras personas. ¿Qué tiene que tener un poema para que tú lo cojas o lo escuches y digas, hostia, pues esto es un poema o esto es realmente una prosa lírica y me la están colando como poema o es directamente una mierda y me estás vendiendo aquí Y tiene que tener algo de oscuridad para mí. oscuridad? Tiene que ser un poco dark. Tiene que tener algo te lo doy, pero no te lo doy. Tiene que tener algo de eso. Estoy, Sí, pero no estoy. un punto críptico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mira, más o menos estamos en la misma onda tú y yo. Sí, no me gusta mucho esa poesía de las flores rojas y los jazmines que olían. No, eso no me gusta. A mí no me gusta. Creo que eso se usa más para robar, pero bueno, no me maten. Pero claro, sí, es como que eso está muy trillado, eso es lo que digo. Es Y como esas canciones con 4 acordes, que son simplemente canciones con 4 acordes. Y cuando vos sabés que hay personas que con 4 acordes te pueden hacer una sinfonía. A eso me refiero. Tiene que haber algo de oscuridad. Por ejemplo, te lo comparo con la música. Si vos escuchás la novena sinfonía de Beethoven y la gente te va a preguntar cuál es eh, más conocida por 8 compases llamado Himno a la Alegría. Pero si vos escuchás la primera parte de la sinfonía, de alegre no tiene nada. sí, o el scherzo también. Sí, o sea, mm, todo eso es todo oscuridad y habla del Sí, momento sí. de oscuridad de Beethoven también. Creo que la poesía va por ese lado también. Sí, bueno, de hecho, la novena de Beethoven es todo un viaje desde el infierno al cielo. O sea, Exactamente, exactamente. Yo creo que tiene que haber algo en los poemas de tocar fondo. que eso es muy tango y muy lunfardo. Sí, pero mira, los tangos, la mayoría de los tangos es el macho que llora porque la mina lo dejó. Eh, Hay que remarla mucho acá con ese tema del tango porque lo primero que te dicen es que el tango es machista. Para mí el tango no es machista, ni feminista, ni nada. El tango es tango. El tango es una ironía y era la única forma de hacer conocer un montón de situaciones a través de la ironía, sobre todo con el lunfardo. El lunfardo, por más que vos quieras decir algo lindo, siempre va a sonar como medio despectivo. Por ejemplo, si yo te digo, o vos me decís a mí, sos un budín. Un budín es una mujer linda, algo rico, esponjoso. Y, pero no hay otra palabra que sea positiva o un piropo lindo que quede bien. Ninguna va a quedar bien, ni en el tango ni en el lunfardo.
eso es lo único que tiene. No todos los tangos son llorones, ¿eh? Hay muchos más. Lo que pasa es que los más conocidos son todos. Que el día que me quieras, que por una cabeza, que no sé, en esta tarde gris, percanta que me hambriaste. Claro, pero hay otros tangos que realmente son más desde el humor. Por eso si se escucha a Tita Merelo, es tremendo lo que hizo esa mujer. Son muy lindos los tangos y te reís muchísimo. Por ejemplo, hay uno que se llama El que atrasó el reloj, porque siempre está la visión del tango del hombre que la mujer algo le hizo. Y Tita Merelo lo pone desde el otro lado. Entonces hay este tango que te digo que se llama El que atrasó el reloj, empieza, che Pepino, levantate la catrera, como diciendo, dejá de estar ahí tirado, hace algo, laburá, trabajá. Claro. Pero siempre desde el lado humorístico, entonces es como que ahí se desmiente un poquito esto del tango machista, del tango que trata mal a la mina. En ese sentido no creo que el tango sea tan de tocar fondo. Sí el lunfardo siempre está ahí al límite. Está al límite todo el tiempo del sarcasmo. Ahora una acotación porque me ha hecho recordar, porque soy también, aparte de poeta y músico, soy animador sociocultural, trabajo con personas mayores y una de las herramientas que yo utilizo mucho es la música y entre ellas el tango. Y precisamente con estas personas mayores estoy trabajando la reminiscencia a través del tango. Y comentábamos lo mismo, es que no hay un tango alegre, es que no hay un tango, todos los tangos son de desamor, y teníamos el reto grupal de encontrar tangos que no fueran tristes. Y poquitos hemos encontrado, ¿eh? Y sí, en ese sentido sí, y hay que buscar muy bien, pero sí, los tangos son de llanto, pasa eso. Por ahí las milongas son un poquito más alegres. Ahí es más fácil encontrar una letra que no sea deprimente. Sí, que de hecho podemos recomendar a nuestros oyentes y nuestras oyentes que escuchen, que además fue una conexión muy guay que tuvimos ahí los dos, que parecía que nos leímos el pensamiento, del Mundo Rivero, la milonga lunfarda, que es como una pequeña introducción al lunfardo y es divertida y es preciosa, claro. Sí, es muy linda. El Mundo Rivero, bueno, como te dije, Tita Merelo, hay un montón, Julio Sosa. Por ahí a mí Julio Sosa me suena más todo muy monótono, cantado, pero usaba muchísimo el lunfardo. Gardel no tanto, tuvo sus épocas, digamos, cortas, pero tuvo épocas de mucho lunfardo y otras que no. Pero serían, digamos, los principales. Sí. Yo tengo también. Eso, te iba a decir, yo tengo dos debilidades en el tango hoy por hoy, bueno, tres. Una es Astor Piazzolla, eso ya es... Sí, por supuesto. Quien decir que no. Y la otra es claro, Enrique Santos Discépolo. Sí. Y el polaco Goyeneche. Eso es, creo que supremo en el tango. Sí, bueno, y Troilo, perdón, Troilo. Que no se me enfade. Te faltó uno. Hostia, Pugliese. Mira, pues ya tengo deberes. Pugliese. De hecho, acá se le dice San Pugliese. Pues tengo deberes, me encanta. Saldremos de la entrevista con deberes puestos. Sí, Pugliese, Cadícamo, tenés infinidades. Mira, no te quiero seguir nombrando porque te voy a hacer una ensalada, pero está muy bueno para estudiarlo por épocas. Muy bien, qué guay. Ahora tenemos que retornar a la entrevista porque nos hemos ido por el tango. ¿Cómo podemos seguirte por redes, leerte, conseguir tus libros? Cuéntanos. Bien, bueno, por Instagram como @evcorredera, de corta corredera, en Facebook, en mi página o en mi cuenta personal, Evangelina Corredera, y allí me pueden contactar para conseguir mi libro. De los envíos por ahora me estoy encargando yo.
Todavía no lo tengo disponible en plataformas. Sí, al anterior. Sí, el primer libro está disponible en la web para comprarlo y demás. Pero en general me gusta muchísimo tener ese contacto con la gente, porque el que se contacta para comprar mi libro es porque alguna conexión termina viendo, sobre todo por el tema del lunfardo, que por ahí se va perdiendo un poquito, entonces está bueno saber quién es el interesado. Me gusta muchísimo eso de poder intercambiar algo con la gente desde mi lugar, por supuesto, desde mi visión del lunfardo. Así que me pueden contactar por Facebook, Evangelina Corredera, y por Instagram, @corredera. Me gustó mucho una publicación que pusiste por Facebook. Una era sobre las milanesas. Sí. ¿Puedes decirla? Que la plata, el dinero, no da la felicidad, pero paga las milanesas, que es casi lo mismo. Claro, y con eso conseguiste tener la atención para avisar que compren libros en Argentina, que venimos los Pepes, Manolos y Cármenes, éramos. Sí. Y como nos traigamos los gallegos a España, os quedaréis sin ellos en Argentina. Así que, amigos y amigas de Argentina, hacer con los libros rápidos, que venimos los gallegos y os dejamos sin nada. Exactamente. Aparte, así puedo comprar las milanesas. Claro, claro. Ese era el gancho. Hay que meter chivo en todo. Sí, sí. Y doy fe que lo metiste porque hubo revuelo ahí en redes. Sí, sí. Bueno, sí, lamentablemente funciona así. Uno trata de ser serio, pero no se puede. Y aparte ser serio, no sé, un poco aburrido, ¿no? Claro, bueno, pero sí, yo creo que las redes sociales nos perjudican un poco en eso, a los que trabajamos del arte. Porque viene otra persona que hace un video de TikTok imitando a alguien y automáticamente se hace viral. Y uno que viene remando haciendo una producción de un video musical o de una edición presentando el avance del libro, con suerte te ponen 2 me gustas y te comparten 2 o 3 veces. Sí, En ese sentido triunfo de la banalidad. Exactamente. Por eso, bueno, yo trato de llamar la atención, como quien dice, por ahí desde el humor y poniendo algo así, para luego poder encargarme de lo mío. Sí, son tiempos difíciles para el arte. Me recuerdan todo lo que estamos viendo, lo que cuenta un poco el paso siguiente a Cambalache, ¿no? Al tango Cambalache. Exactamente, sí. Estamos en Cambalache segunda parte. Es una cosa así, sí, sí, sí. No te pregunto por los poetas de Instagram, entonces, ¿no? No, no, no. No, veo que hay mucho, lo que hablábamos hoy, mucha cosa cartonada, mucha cosa para vender. Entonces, el que realmente vive de esto y se ocupa y estudia y paga profesores y demás, siempre se queda atrás. Es como que es más fácil ahora hacer las cosas así nomás y mal, o cantar desafinado, tocar desafinado y así como viene subir un video, pero capaz que es un tema de moda y a la gente le gusta, que hacer las cosas como corresponde y que se valore. Por eso sí, las redes sociales me limito a utilizarlas para promocionarme por mis clases también de música y todo ese tipo de cosas, pero no es algo para tomarlo en serio ni enojarse, es simplemente lo que vivimos y está destinado a un público joven. Entonces, es lo que consumen chicos, adolescentes. Está para ese lado, que es lo que viene. Claro. O todo esto que estamos haciendo ahora, todo a través de una cámara, todo a través de un celular. Y bueno, nos tendremos que acostumbrar porque parece que es algo que llegó para quedarse.
Sí. Bueno, la parte positiva es que gracias a estas nuevas tecnologías, tú y yo hoy en día estamos aquí compartiendo Exactamente, este momento. exactamente. Yo creo eso, que hay que aprovecharlo, hay que sacarle todo el jugo posible. Siempre de las peores cosas sale algo bueno. Pero bueno, como te decía, la juventud, a ver, yo no soy ninguna vieja, pero los chicos más jóvenes, adolescentes o preadolescentes que están saliendo, por ahí esto no lo viven de la misma forma que nosotros porque ya digamos que salieron de la panza con el celular en la mano. Sí. Entonces no veo que les afecte para nada. Nosotros por ahí sí nos incomoda un poco el no poder tener el contacto humano o compartir en un lugar con gente, ni siquiera el poder saludarnos o compartir el mate, que eso es muy acá. Pero bueno, hay que adaptarse y hay que aprovechar esos cambios. Llevamos exactamente 1 hora y 3 segundos y supongo que los oyentes estarán diciendo cuándo voy a escuchar un poema lunfardo. Amigos y amigas, Bueno. ahora es el momento. Bueno, vamos a buscar uno de mi libro. Que habla de la pampa y se llama Nos liman la chapa. Después vamos a ver qué significa eso. En el medio de la pampa, capital de los cardos rusos, parecía una fábula. Cada 2 yecas, 20 animales rantifusos. Yo siempre fui tortuga, pero justo me fui a topar con un chancho malfajado alacranado por quilombear. Se la daba de fetén, como sorullo al querosén, agrandado por su labia, pero pa' dentro un pedazo de purré. Nunca le juné el prontuario y me fue limando la chapa. Me puso en la sabiondera que era yo flor de otaria. Vivía de perimundín, de Barobar a María Traviesa, con la chica en el bolsillo y el chefún en la cabeza. Se hacía el cheto, pero se iba al fondín a comer pescuezos y bien pasaba porgi. Olé. Olé. ¿Dudas? Hombre, yo creo que la esencia se entiende un poco. Creo que la he entendido, no lo voy a decir porque no quiero quedar mal, pero creo que se entiende un poco el concepto, ¿no? Yo creo que sí, se entiende bastante. Elegí uno fácil. Ah, bueno, este es nivel principiante, ¿no? Nivel amateur. Claro, porque sí, hay cosas por ahí que sí es un lunfardo detrás de otro, como los tangos de Rivero, que no para de decir un lunfardo. Por ejemplo, tengo otro que ya el título es Chafalonías de Escorchona. O sea, ese ya es el nivel experto, ¿no? Exactamente. Venga, pues léenoslo, el nivel experto. Bueno, nivel experto. Sí. Andaba calzada con cualquier urso. Ya ahí tenemos una larguita. Calzada con cualquier urso. A puro ajo y con aires de compadrona. Se tomaba el conterroso si alguno la manchaba de posible encurdeladora. De día legal espantacacimbas. Es un trabalenguas, ¿eh? De noche, un chasis barranquero, morfini de atmosféricos esquifusos, sanguijuela de bolicheros buscachuzas. Caminaba con finura, hasta el quibe de la esquina. Ahí aflojé. Revoleaba la canana galleteando morlaqueros, pero que nadie la llame terraja de galgueros. Fíjense que juega con 2 barajas. Anda en el barrio del Mondongo. Hay que comprarle un corsé de fierro para que deje comer ojo. Hostia, es otro idioma, ¿eh? Claro, ese ya es como demasiado. Por ejemplo, en una parte que dice,
A puro ajo sería de pura joda, de farra, de fiesta. Ujú. Pero es eso, a puro ajo. Bueno, el barrio del Mondongo es el barrio Montserrat, muy popular de prostitutas y de tango y de cabaret en Buenos Aires. Bueno, buscar chuzas, la chuza es la pelea, Ujú. buscar chuzas. Canana es una cartera, como un bolso de cuero. Ujú. Y por ahí, bueno, encurdeladora, emborrachadora, todo lo que tiene que ver con curda, tiene que ver Ujú. con la borrachera o con el Como el tango, alcohol, ¿no? La la última última curda. curda, exacto. Bueno, y mangiar, por ejemplo, viene del mangiare, del italiano, que tiene distintas formas. Por ejemplo, si yo digo estoy manchando, estoy comiendo, yo te manché, yo te vi o te observé, o manché que me ibas a lurpear. Lurpear de cagar, digamos, Ujú. o joderme, eh, como que te vi venir, vi lo que Sí. me ibas a hacer. O darse Eh, cuenta, ¿no? exactamente. Pero se puede usar de muchísimas maneras. Muy interesante, la verdad que está siendo una masterclass. Bueno, el resto lo dejamos para que la gente de Barcelona se comunique y adquiera mi libro. Exacto. No solo de Barcelona, porque tenemos oyentes en Sudáfrica, tenemos oyentes en Finlandia, estoy diciendo de memoria, lo típico que te aparecen los oyentes en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, Portugal, Francia, o sea, tenemos Por un todos poquito lados. repartido. Sí, sí, sí. Y ahora, gracias a ti, espero que en Argentina tengamos más incluso. Por supuesto que sí, sí, la gente acá tiene que apiolarse y escuchar. Exacto. Y más cuando es algo gratis. Todavía no estoy cobrando por esto. Ya llegará el día que os cobra a Por todos. supuesto, no, hay que cobrar. De alguna manera tenés que cobrar. Sí, bueno, cobro en felicidad, porque a fin de cuentas esto lo hacemos porque nos gusta y porque nos sirve a nosotros. Si no, no lo haríamos. Exactamente. Y así conocemos gente y así seguimos Exacto. creciendo. Exacto. ¿Quieres decirnos algo, algo que no te haya preguntado, algo que te gustaría compartir con los oyentes y las oyentes? No, simplemente lo que le digo a todos, que las cosas hay que hacerlas en vida. Hay que dejar de postergar lo que uno quiere hacer. Yo jamás me imaginé que iba a editar un libro con Lunfardo. No, nunca me imaginé estar editando un libro con mis poemas y la verdad que no me arrepiento para nada. Si bien cuesta, porque no es fácil como autor independiente salir y vender tus libros y promocionarte solo y demás, así como le pasa a muchos músicos, en todas las ramas del arte pasa eso, pero hay que animarse y las cosas hay que hacerlas. Después, una vez que las materializaste, ves cómo seguís con eso y cómo avanzás. Así que mi mensaje es a todas las personas que quieran hacer arte, que lo hagan, que no piensen, no, porque yo estoy muy grande. Me pasa con alumnos, gente que, no sé, que quiere estudiar piano, dice, no, pero yo ya soy muy vieja, tengo los dedos duros. Y no, tenés que hacerlo y punto. Después ves qué haces con el resto. Y con el tema de escribir pasa lo mismo, porque te ayuda en todos los aspectos de la vida, ya sea como un desahogo o para decirme no me importa nada y escribo lo que me sale, eh, para llegar a otros. Yo creo que los artistas por ahí nos cuesta un poco llegar a los demás hablando, haciéndonos entender, digamos, como que somos de otro planeta y hay cosas que las expresamos o necesitamos expresarlas a través de la música o escribiendo o con un dibujo, con una pintura. Eh,
Eso es muy importante porque te abre la cabeza, te abre la cabeza. Si sos un poco cerrado, no te digo que todo te venga bien y que aceptes todo, porque yo creo que a todos nos pasa que hay cosas que no nos gustan de la actualidad. No podemos decir que estamos de acuerdo en absolutamente todo. Siempre hay algo que nos va a gustar menos o que no nos va a gustar, pero sí te abre muchas puertas y te enseña a ver otro punto de vista, porque cuando vos haces arte, y en general lo haces para mostrarlo. Entonces, cuando vos tenés la visión de un público, así sea de un amigo o de un familiar, que interpreta las cosas distintas a lo que vos quisiste escribir o lo que quisiste componer, es ahí donde entendés que la vida no pasa por un solo punto de vista. Entonces, eso es lo que digo, que te abre muchísimo la cabeza, te enseña a ser muy tolerante, muy paciente. Es como una comida que tenés que hacer a fuego lento, y vas mejorando. Aunque no lo hagas de forma profesional, yo creo que todos tenemos que hacer algo que tenga que ver con lo artístico. Exactamente, 100% de acuerdo. Nos enriquece, nos hace mejores personas, sin duda. Exactamente, exactamente. Y si tienen niños, con más razón, porque estimula muchísimo el arte. Evangelina, ha sido un placer. Espero que tu poesía y tu música haya llegado a partir de esta entrevista a la vida de muchas personas y que haya llegado para quedarse. Bueno, Manu, el placer es todo mío, es un honor que me hayas contactado. Bueno, agradecidísima de la vida, de haberte conocido y de poder compartir nuestros textos y de reírnos juntos. Muchas gracias por la entrevista, por hacerme llegar a un montón de gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto en tu gira por Barcelona. Así es, allí estaremos. Un abrazo. Gracias, Manu. Un abrazo enorme. Pues esto ha sido todo, amigos y amigas de la poesía no hace rehenes. Esperamos que esta ventana que hemos abierto hoy os sirva para conocer un poco más sobre esta jerga que es el lunfardo. Os animamos encarecidamente a que sigáis a Evangelina Corredera en sus redes sociales, pues su sarcástico humor es fuente de satisfacción. Os esperamos en el siguiente episodio de La poesía no hace rehenes, donde contaremos con una gran sorpresa. Posiblemente para muchos una desagradable sorpresa. Pero las sorpresas, como los sueños, sorpresas son. Soy Manu Arpé y recordad, amigos y amigas, la poesía no hace rehenes.